Hola doctora, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien. Sí. ¿En qué Starbucks te pones? El de Jardines de la Hacienda. Ya no sé dónde es. Tú tienes tu Ah, casa en Juriquilla. gracias. Muy amable. Este, lo que pasa es cuando llegué, fíjate que hace como 14 años, estuve como 2 años con mi mamá mientras veía yo qué hacía y mis cosas en bodegas y luego ya renté enfrente donde ella una casa muy bonita, la verdad, estaba yo muy contenta. Pero falleció la dueña y quien heredó la casa ya no quiso rentarla. Oh, Después de 8 años, una cosa así. Y uno no iba a encontrar algo cerca de mi mamá que ya está grande. Y encontré algo a menos de 10 cuadras. No es el mejor lugar, pero dije, bueno. Y de ahí el señor a los 8 meses me dice, quiero vender el departamento. ay no. Y dije, bueno, entonces estoy con mi mamá, mis cosas están embodegadas. Y bueno, por algo, no se ha podido ni construir arriba, ni buscar encontrar realmente otro espacio. Y digo, bueno, la vida es sabia, pero sí extraño mis cosas. Entonces, si bien, buenos días, Elise. Buenos días. Me podría yo quedar, digamos, en la sala. No es lo mismo, no me siento cómoda. Sí, claro. Desde que llegué aquí a Querétaro, me encontré este Starbucks, me gusta cómo está abierto, ¿no? Y los chavos muy amables, la verdad, muy amables. Y como ya me conocen, pues, ¿no? Genial. Y Juli, que ya tiene tiempo que no voy, nada más llego a Plaza Antea, ¿no? Un Acá. poquito más y llegas a Juriquilla. Sí, trabajé para el UVM al principio. Ah, sí, no, yo estoy dando Eh, clases en la náhuac de aquí. Ahí estuve un rato también, muy bien, pero hubo cambios ahí medios tremendos. Sí, ya Y sé. y entonces ya no sé, pero la verdad me iba muy bien. 5 años muy buenos. Pero bueno, yo digo que la vida es sabia, ¿no? Así es. Entonces, ahí va, sí que bueno. Sí, yo toqué puertas otra vez a la náhuatl, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, esta ciudad sigue creciendo, ¿no? Muy bien. Elisa, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Estás en Ciudad de México? No, en Monterrey, Monterrey. trabajo acá. Sí. Bueno, donde no hace frío ni hace calor. Ah, sí, luego son extremos estos climas. Sí, Sí. terribles. Muy Mañana va bien. a bajar la temperatura. Hoy está más agradable. Qué bueno. No, pues acá medio llovió y medio se quiere componer, pero la verdad, quién sabe. ¿Están tomando materia a las 7? No, ¿la No. quieres mover a las 7? Yo feliz. No pregunto porque luego tienen materia a las 7 y entonces van entrando, digamos, un poquito más tarde, entre comillas, ¿no? Hasta lo que es. Nada más para saber. Buenos días, Verónica, buenos días, Daniel. Hola, buenos Ah, buenos días. días. Bienvenidos. Pero no, o sea, de moverlos, o sea, yo no lo haría, a menos de que ustedes quieran que empiece más temprano y a menos que tengamos autorización, ¿no? También. Este, pero luego yo sé que también se organizan, ¿no? De acuerdo a sus horarios para cosas personales o laborales, profesionales, ¿no? Ay, como me digan, ¿va? Sabe Adentro, que ¿no? somos Perdón, como, ha sido difícil porque como que uno empieza el doctorado creyendo que es más o menos como la maestría y la licenciatura, en donde vamos todos al mismo paso y de repente ya no sabemos quiénes son, quiénes sí, quién no, y se ha Ah, vuelto un rollo. Entonces, pues ahorita estamos según yo, Andrés también creo que es de primer semestre, o ya no sé, es tu segundo, o no, sea, Andrés sí va más adelantado. Cero. pero Hola, ¿cómo estás? pues Perdón, quizás a él sí se le empalma. estamos hablando de mover el horario. Ok, yo no, pero su compañera Heidi sí. Ahí como Ah, vean. ok, O sea, yo ¿cómo? estoy bien, yo estoy ok, es como me digan, ¿verdad? Pero sí, en caso que lo decidan, sí habría que pedirle autorización a la doctora, ¿no? Isabel. Ok.
también chequé ya saliste, o sea, lo normal, ¿no? La logística. Ok, moverlo Pero cómo. perdón, Moverlo cómo. Supongo que Tal más vez más temprano, ¿eh? temprano. es que algunos aquí pregunté si llevaban materia a las 7 de la mañana, porque luego sus compañeros llevan a las 7 y luego entraban conmigo a las 10 y a veces llegaban un poquitito tarde, entre comillas, ¿no? Nada más para saber si llevan este módulo a las 7. Sí, sí, tengo evaluación de la comunicación en medios tradicionales y digitales a las 7 de la mañana. De hecho, acabo de salir de la clase con Oh, el ya. doctor. ¿De acuerdo, Andrés? Sí, Y sin también problema. está, no recuerdo la otra compañera que ahora está en España, que probablemente también esté en otra clase de las 7. Karin. Ok, Karim, muy bien. Sí, entonces pues nos quedamos así, ¿no? ¿Sale? Ok. Este, y pues bueno, pues, es hora y media, es medio tiempo, no, yo creo que no necesitamos receso, normalmente no manejamos receso, a menos que ustedes quieran, ¿vale? Y quieren, esperamos un minuto más, o ya quieren que arranquemos, como gusten, De ¿no? una. De una vez si terminamos a las 10:15, ¿no? No, sí, soy muy puntual para terminar, ¿no? O sea, a las 10 ayer y hoy, 11:30, porque también sé que tienen sus agendas y pues es parte del orden, ¿no? Bueno, si no se acuerdan de mi nombre es Enriqueta Rivera, aparece ahí el letrero, ¿no? Y nada más jugando un poco, ¿no? Porque yo creo que todos estamos agotados, ¿sí? Entonces hay que ponerse las pilas, ¿no? Ahí, cotorreando tanto, pero sí recibí sus documentos, ¿no? Sus avances y los vamos a dialogar, ¿no? ¿Vale? Los vamos a dialogar, eh, recordando un poco lo que habíamos trabajado ayer. ¿Recuerda que trabajamos ayer? Pero, ¿sí? A ver, presúmame. Empezamos a definir o a darnos cuenta, o eso me pasó a mí, que igual y tu problema no es lo mismo que la problemática que existe. Uno. Dos, a, a veces tu pregunta que quieres resolver está demasiado amplia, ¿no? Que es confianza, satisfacción, y a mí me pasó lo mismo que Berito ayer, yo también tengo como tres verbos ahí ¿no? O tres cosas adjetivos, entonces se rompieron mis paradigmas de cómo construir adecuadamente eso, ¿no? Entonces me hace replantearme mi tesis desde cero. No debe cero, porque si no nos damos de espaldas todo. Ya avanzaron, ¿no? O sea, lo que tienen es una plataforma de conocimiento, ¿no? Y sobre esa, pues hay que, es así como deshilando, ¿no? Para ver justo el enfoque que necesitan. Y es normal, ¿no? Luego asesoro ahí a personas también en tesis. Y me dicen, es que estoy angustiado, no sé por dónde empezar. Y yo creo que estoy haciendo todo mal. No te preocupes, todos empezamos igual sea, con angustia, les digo que luego nuestra tesis, nuestra investigación es como una madeja jugada por el gato, entonces ¿no? O sea, todo está conectado con todo y de repente nos genera cierta angustia, ¿no? Entonces, esperen, pues, entonces, la cuestión aquí es que lo que entregaron como primer capítulo, pues es una gran plataforma. Pero es una gran plataforma de conocimiento, como estábamos diciendo ahorita, y es como una madeja jugada por el gato, y la madeja es mucho nudo, ¿están de acuerdo? O sea, y por eso hablamos de un recorte de realidad de esa gran madeja, un cachito. O sea, no perdemos contexto, no perdemos la plataforma de conocimiento, no perdemos lo ya avanzado, pero sí tomamos decisiones para acotar, ¿vale? Eso sí hay que hacerlo porque si no lo hacen, no acaban, ¿no? Estas dos veces, Karim, bueno, este, sí, bueno. Entonces, lo avanzado es valiosísimo, es una plataforma de conocimiento, si es amplia, ¿no? Y hay que acotar, porque vemos cómo acotar.
¿verdad? Pero nunca empiezan de cero, o sea, nunca, nunca, nunca. Ya el cerebro está entrenado, está enfocado y ya hay que seguirlo trabajando. ¿Qué más trabajamos el día de ayer, por favor? Yo sumaría, o por lo menos a mí se me quedó mucho, la congruencia y pertinencia entre el objetivo y los resultados, ¿no? O sea, como que desmenuzamos el objetivo y cada palabra cuenta, entonces ser como muy cautelosos con los verbos que se están usando o si digo procesos, porque eso también se va a esperar en el resultado. De acuerdo, porque ya, conforme estamos platicando ahorita, yo les dije, tu problema de investigación o tu pregunta central, tu hipótesis, objetivo general y objetivos específicos son promesas a cumplir al término de su tesis. Ese sí o sí, justo Ujú. la pertenencia, ¿no? Y como dice que dice Verónica. ¿Eh? Entonces, yo siempre les digo, hasta imprime aquí tus elementos metodológicos si tienes la hoja al lado. Porque luego uno se apasiona, ¿no? Uno se emociona. Cuando de repente dices, ya estoy en el bosque, pero del Señor de los Anillos, ¿no? Ya alucinando en el momento de que estoy ahí, normal, vuelvo a la mirada a sus elementos metodológicos y el cerebro se alinea, ¿no? Pero nos es muy importante que no desarrollen un gran tema, ¿sí? Sino que hagan una tesis con un proyecto aplicativo, ¿vale? Ok, ¿qué otra cosa recuerdan de ayer? Digo que hay dos maneras de poder trabajar en la tesis. Una es conociendo el problema y ver de qué manera podemos encontrar la solución, o teniendo la solución, pero como, o sea, más o menos, no sé cómo explicarlo bien, pero es sobre la solución, cómo replanteamos todo el tema de investigación. No me acuerdo cómo lo dijo bien ayer. Ingeniería reversa o algo así. Es razonamiento a la inversa. Ajá, Sí, en la inversa, exacto. razonamiento a la inversa, ¿va? Porque sí, se van a reír de mí, pero cuando yo llegué a entregar mi proyecto de tesis doctoral, ahí con el director que le digo que, aparte de matemático, y ácido, ¿no? Y se burló de mí en la primera sesión. Pero bueno, el punto aquí es que yo llegué, yo quiero hacer una didáctica de la investigación, ¿no? Ah, pues se burló, y finalmente, pues yo tengo esta metodología y entonces puedes identificar sustentos epistemológicos, y dije, va, ¿no? Pero él tenía dos enfoques, uno numérico y uno cualitativo. Y dije, numérico a mí no me hace sentido, o sea, desde mi paradigma, y todos tenemos un paradigma, ¿están de acuerdo? Y eso es muy importante. Todos tenemos un paradigma. ¿Qué tenemos por comunicación, por marketing, por persona, por inteligencia artificial, por realidad, por toma de decisiones? Todos tenemos un paradigma. Y justo el doctorado permite sustentar tu paradigma o decir, tengo que hacer un poco de giros, ¿no? Y por eso es importante problematizar, o sea, seguir planteando preguntas y lo puedo hacer al inverso. O sea, ¿qué quieres resolver? ¿Se comunica el gobierno con la sociedad en situación de crisis? Sí. ¿Qué casos conoces? ¿Qué caso te resulta como icónico, ¿no? O qué metodología, qué tipo de estrategia es como así, wow, ¿no? Y entonces empezamos a identificar dimensiones, factores, ¿se acuerdan? Factores, dimensiones, sistemas, actores, o sea, quiénes están participando. Es como abrir la cebolla o abrir la matrusca. Entonces vamos decidiendo, ¿ok? Por eso es razonamiento a la inversa. Entonces, otra vez, todos llegamos con una solución en la cabeza, sí, pero como vamos de una manera inductiva, si voy a analizar un caso, voy a hacer un recorte de realidad y de ahí construyo mi proyecto aplicativo, mi estrategia. Habiendo construido mi estrategia, puedo aplicarlo en diferentes situaciones siempre y cuando. ¿Se explica esto bien? ¿Verdad? Ok. Entonces, no buscamos papers teóricos, conceptuales, históricos, ¿sí? Eso ya lo hicieron de contexto. Ahora lo que necesitamos son papers que analicen ciertas variables del suceso que ustedes quieren investigar, ¿sí? De alguna de las dimensiones, porque realmente puede cambiar el enfoque, ¿sí? ¿No? Y nosotros hacemos un reporte de tiempo y realidad, pues hablaba yo del aquí y ahora, ¿no? Más allá que si el COVID es un tipo de crisis, por ejemplo, o la influenza, bueno, a mí me tocó la influenza en Ciudad de México, fue algo extraordinario, son distintos crisis, ¿no? O la transición política, o todos estos factores de crisis, que si bien son crisis, las construcciones simbólicas o las representaciones o las decisiones son distintas si es el gobierno de tal partido, o tal ideología o tal líder,
Y sobre todo, que es algo que les decía yo ayer, también la cultura de las comunidades, de la audiencia, del mercado al cual estamos impactando. Deben ser las dos, ¿sí? Tanto la estructura, el organismo, quien da la propuesta, la estrategia, como quien participa de ella, siempre, ¿sí? Entonces, tenemos la influencia, León también se lo va a decir, de un positivismo mal interpretado, ¿no? Desde hace siglos, ¿vale? Y por eso nos cargamos más hacia la organización, hacia la estrategia, y olvidamos un poco de la audiencia, del consumidor, del perceptor. ¿Se acuerdan que hablamos de perceptor, no? De la fandom. Y no, hay que aterrizar, hay que tener las dos caras, que creo que ese es uno de los grandes retos también, ¿no? No decir que funciona mi estrategia porque yo la diseñé con base a las mejores prácticas globales, sino decir, sí, que ya hice esta prueba, que cuál es la percepción o cómo hace la comunidad, la audiencia suya la estrategia para hacer la realidad. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Sale? Lavarse las manos, yo no sabía que lavarse las manos era de 1800 no sé. ¿Sale? Este, y resulta que viene el COVID y bueno, uno de los factores determinantes para que creciera exponencialmente es que la gente no se lava las manos, ¿no? O en este país uno de los tres problemas más importantes en hospitales es que no se lavan las manos las enfermeras y los médicos. Entonces, de una cama a otra se llevan los bichos, ¿no? Y la gente se muere. Entonces, uno puede decir, bueno, pues ya está la estrategia, ¿no? De que hay que lavar. Es más, se puede que la Organización Mundial de la Salud nos enseñó cómo lavarnos las manos, ¿no? ¿Verdad? Y a los niñitos les enseñaron, entonces luego le decían a los papás, se están lavando mal las manos, papá, ¿no? Y sabe. Pero la acción aquí es cómo algo tan sustantivo como lavarse las manos no es parte del patrón de comportamiento de la comunidad. Sí, y eso sí fue un factor para que el COVID llegara a ese nivel de pandemia. No es el único. ¿Sí me explico hasta aquí? Siempre hay varios factores. ¿Sí? Entonces, sus hipótesis seleccionan un factor que consideran determinante para el éxito en el diseño de su estrategia. ¿Ok? Entonces, va otra vez, tienen una plataforma de conocimiento, su primer capítulo es como una madeja compleja de la realidad y ustedes eligen este hilo es el cual yo me quiero dedicar. Y ese hilo son factores, ese hilo es un recorte en tiempo y espacio, ¿no? Que, bueno, los temblores, sabemos que a partir del 85 México cambió la normatividad, la gente resolvió antes que el gobierno, ¿no? Hay maneras ya de organizarse muy espontáneas por la sociedad civil. O me compartía una historiadora de que habiendo hecho investigaciones así muy exhaustivas, muy profesional, ella me decía que en el porfiriato, o sea, porfiriato es una palanca del modernismo en México, eso no lo voy a negar. Pero salía Porfirio Díaz cobraba impuestos por ventana y puerta que tuvieras, más impuestos por puerta, ¿no? Entonces la gente salía y están las imágenes, ¿no? Es así, la gente salía por la ventana porque pues, no le alcanzaba a pagar la puerta. Pues, cuando Porfirio ya salía a la calle, le aventaban piedras, ¿no? Y entonces, y pues para mí sí es algo extraordinario, porque siempre dicen es que México no hace nada, ¿no? Siempre se doblega, no es cierto, pero también no conviene tener esa memoria. Más o menos hasta ahí. Sí, ese es mi paradigma, ¿están de acuerdo? Y lo estoy poniendo en la mesa y ustedes pueden decir, no, yo puedo manipular perfectamente a mi audiencia. ¿Sí? Yo ya hice todo el procesamiento de algoritmos, tengo una segmentación, tienen los modelos de comportamiento y ya programé y lo voy a lograr. Ok, entonces tengamos datos. ¿De acuerdo aquí? Necesitamos datos, necesitamos fuentes de información, porque el estado del arte no es un ensayo. ¿Sale? Son súper expertos, por eso están aquí, ¿no? Pero no es mi opinión, no es lo que yo creo. Entonces, va a haber afirmaciones en su tesis, en el estado del arte, obviamente, que vas a tener que poner alguna referencia o alguna cita textual. ¿Sí? Le hacemos referencias, el apellido, el año, pum, lo cierro, ¿sale? Y la cita, pues, ya saben si son dos renglones, si son cuatro, o la cita que les decía yo, APA tiene para ChatGPT, ¿no? O la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? No es un ensayo, ¿va?
su criterio profesional, su mirada profesional con M mayúscula, son coordenadas. ¿Vale? Las personas que han tenido el tiempo, el presupuesto, ¿no? El equipo de talento, ¿no? Para hacer investigaciones que les abonan a ustedes para que ustedes a su vez con su tesis abonen a otras investigaciones. ¿Bueno? Sí. De lo que estuve revisando, no lo revisé todo en exhaustivamente, ¿no? Pero sí hay cosas que vamos a comentar. La primera, no puede haber fuentes de información sin fecha. Ese es requisito. Toda fuente de información debe tener fecha. Sí entiendo que en estas entregas de tesis de repente ya se nos pasó, ¿no? Al lado la pongo y pongo sin fecha, no hay fecha. Pero sí es requisito, porque recuerdan que el estado del arte es 5 años a la fecha. Si pueden, 3 años a la fecha sería sensacional. Pero también, como decían ayer, quizás no hay investigaciones exactamente de eso. Pero sí hay sobre factores, sobre dimensiones, sobre actores que están involucrados en ese suceso. ¿Sí? No lo estoy agobiando, vamos bien. Dígame. Vamos bien. Yo tengo Yo una tengo duda, doctora. ay, perdón, alguien, Heidi, vas. ¿Qué haces? Es que Karin tienes como dos pantallas, quién sabe, está Sí, raro. pero me oyen en una nomás, ¿no? Sí. Es que algo le pasa a mi computadora hoy, entonces me tuve que conectar en el iPad también. Ya, doctora, con base en los criterios que nos marcó el doctor Hidalgo en aquel entonces, nos mencionaba, y me di cuenta ayer, que capítulo 1, según él, debía de ser algo, pero ayer que revisábamos con Berito, su capítulo 1 es diferente al mío. El mío es marco histórico, después marco Sí, contextual, luego planteamiento del problema. Entonces, yo te subí mi capítulo 1. No sé si es lo que necesitas vi. otra cosa. Sí, de hecho hay un índice formal de la tesis, ¿no se nos dio el doctor Hidalgo? Sí, pero nos lo cambió dos veces, entonces Bueno, me quedé con la entonces segunda versión. denme chance, ahorita les digo lo que me dijo la doctora Isabel de lo de la doble titulación. Denme chance de preguntar, porque bueno, ustedes están teniendo reuniones y formalizando y tomando decisiones. Va, porque están en un segundo año del doctorado, ¿no? Positivamente, ¿verdad? Pues están tomando decisiones. Déjenme preguntar ya el índice, porque sí fue algo que discutimos en la sesión que les comentaba de académica. Y sí del índice, y de repente, si hasta decía el doctor, ya, ¿cómo que otro índice, no? Si ya está ahí el índice. Entonces, nada más voy a verificar eso, porque sí hay toda una formalidad, ¿no? Entonces, sí, cuando estudiaste eso, sí dije, pues esto es contexto, es un ensayo, ¿no? Está padre, ¿no? Con la cuestión epistemológica, que yo soy fan de la epistemología, ¿no? Que se mastica y se respira. Pero sí me quedé con esa parte, pero vemos lo del índice. Sí, para la parte de internacionalización me dicen que por ahí del 23 tienen reunión ahí en la UAC, ¿vale? Entonces ya de ahí seguramente les van a informar, ¿no? Como ustedes. Por eso digo que está muy, muy movido el asunto. ¿Sí? ¿Cierro esa parte? Sí. El índice quedo de verificar la estructura y dos, les van a informar después del 23 que va a haber reunión sobre la doble titulación. ¿Qué pasó, Karim? Díganos. Sí, a ver, mi pregunta hace ratito era justo el tema de las fechas de los 3 a 5 años. O sea, a ver, son esos 3 a 5 años, ¿a partir de cuándo o desde cuándo? Porque lo que yo le comentaba hace rato, o sea, yo empecé mis clases pues, hace 3 años, voy poco avanzada, entonces mis fuentes tendrían que ser de ahorita para atrás de 5 o para atrás de 3, o sea, Sí, hoy, lunes o digo sábado, lo que sea, 17 de enero, o sea, 3 años o 5 años para atrás, digamos en el sería 2016. 2016, ¿va? Ok, 2016 para atrás. ¿Eh? porque me imagino que los que la empezaron, por ejemplo, estoy pensando los que van un semestre atrás que yo, pues sus fuentes son del año pasado para atrás, o cómo Sí, las vas actualizando, o van perdiendo vigencia en ese sentido. no, va, muy bien. Vamos sobre esa pregunta que es valiosa para todos. Uno, su capítulo 1 ya está definido.
Su capítulo 1 tiene marco contextual, tiene marco histórico, ¿vale? ¿Están de acuerdo que si yo me quedo con marco histórico, no puede ser de 5 años a la fecha? ¿Sí? Si doy avance de mi marco teórico, pues tampoco puede ser de 5 años a la fecha, ¿vale? Porque los grandes pilares, pues obviamente son de mucho más atrás. Por De eso entre son los pilares 80 o lo que sea. 80, ¿sí? ¿Tal? Por eso hablábamos el día de ayer que hay que encontrar papers que reinterpreten esos grandes teóricos, Mm. ¿vale? Para su marco teórico, que es el próximo semestre, ¿sí? Entonces, la teoría es básica, sí. Los datos históricos, por supuesto, ¿sale? Entonces, ahí no tenemos problema. Ahí dejamos esas fechas. Para su marco teórico del próximo semestre van a tener viejitas y nuevas, ¿sí? Su marco teórico no puede ser una descripción muy abstracta con fuentes muy viejitas solamente, ¿vale? Sino que justo su marco teórico va siendo como un embudo para traducir esas teorías en categorías y las categorías en variables. ¿Bien? Lo vamos a seguir trabajando con su tesis, ¿vale? Pero otra vez, la teoría es un paradigma, es una manera de entender la realidad que seleccionaron, ¿no? Esa teoría se traduce en categorías que son abstractas todavía, y cada categoría la traducimos en indicadores o variables observables hasta llegar a ser medibles. ¿Verdad? Por eso es importante el embudo. Entonces, su marco teórico del próximo semestre, asumirán ustedes algunas teorías, ¿no? E enfatizarán las teorías, las categorías conforme a su objeto de estudio, para darle entrada justo a su apartado metodológico, que ya sería la estrategia de recolección de información, de técnicas, de instrumentos, métricas, criterios de análisis, ta. ¿Sí? O sea, vamos haciendo como esto de así, vamos haciendo más angustitos, ¿sí? Así. O sea, de lo marco histórico contextual, y lo vamos a ir acotando. Otra vez, no lo hacemos chiquitos, sino lo formalizamos en un recorte. Más o menos hasta aquí. ¿Sí? Entonces, para el, para el estado del arte, así como dice su compañera, ¿qué pasa con los que ya empezaron antes, ¿no? En el estado del arte, en el estado del arte, solo en el estado del arte. En capítulo ya no lo van a mover, pero en el estado del arte comentaba yo, y sí comentamos muchas cosas, sí lo entiendo, de que posiblemente conforme avancen con la asesoría y su tesis, su director de tesis, ¿no? Digan, ¿sabes qué? Esta dimensión simbólica ya no la voy a tomar con Bourdieu, la voy a tomar con Michel de Certeau, ¿no? ¿Vale? Y entonces Michel de Certeau tiene otros indicadores que yo a trabajar en la recolección de información. Entonces, si te vas a decir tu director, oye, a Michel de Certeau lo comentaste en el estado de la teatro, ¿no? ¿Hubo alguna investigación donde hiciste referencia que está dentro de tu marco teórico? Si no está, hay que ponerlo, aunque sea un cachito. ¿De acuerdo aquí para todos? ¿Sabes? Entonces, ¿por qué el estado del arte? ¿Cómo se elige el director de tesis? Con mucho cuidado. Oye, bueno, estas son las cosas que también comentamos, ¿no? Espérame, aquí está moviendo esto. ¿Sí me oyen bien ahí? Porque de repente se pone aquí muy escandaloso, ¿no? Digo, yo también estaba poniendo escandaloso porque luego me dices, ¿das tesis, das? Y digo, sí. Pero bueno, entonces, a ver, ustedes tienen director de tesis y 3 lectores. Ajá. Con el director de tesis, de hecho, también lo comentamos la semana pasada porque en este cambio de estafeta, voy, Daniel. Disculpa, ya me salté, ¿verdad? Me estoy contestando a... Bueno, me das chance de terminar la de Katie, porque sí levantaste antes la mano, disculpa. Entonces, el director de tesis debe tener experiencia en el campo de estudio, en el objeto de estudio que ustedes quieren desarrollar en la tesis. Hay casos excepcionales en donde no tendrá la experiencia, es justo en el objeto de estudio, pero es muy estructurado, ¿sí? Trabajan muchas metodologías, entonces aquí soy. Entonces, primero lo recomendable es que su director de tesis tenga experiencia, ¿sí? En el estudio de su objeto, ¿vale? Como profesional, con publicaciones, sobre todo como profesional, ¿va?
porque todos tenemos sustento, si no, no estuviéramos acá en el doctorado, ¿sí? O sea, aunque su posible director tenga súper práctica, no quiere decir que no tenga un sustento, no tenga una base, ¿no? Un paradigma. Entonces, debe ser experto, sí. Otro factor que coincidimos, debe haber empatía, ¿sale? Porque va a llegar un momento que te vas a agarrar así de, ¿cómo es posible que me diga esto? Ya trabajé y ahora me dice, ¿verdad? Debe haber empatía porque si la tesis exige constancia, trabajo, disciplina, conflicto, es parte del proceso, entonces debe haber empatía, ¿sale? Y de ahí tenga tiempo, ¿no? Porque luego tienen varios asesorados o su momento profesional está como muy intenso, entonces hay que preguntarle cómo anda de tiempo. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos? Muy bien, ¿sí? Formalmente al director de tesis se le pagan 11 horas de asesoría de tesis. ¿Sí? Eso es lo que nos pagan siempre y cuando se titule. ¿Por qué es esto? Porque el doctorado profesionalizante significa que cada módulo que ustedes trabajan debe alimentar su tesis, debe ayudar a apoyar el desarrollo de la tesis. ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión del director. Y de hecho, se supone que en este semestre van a seleccionar a ese director. Están en eso, ¿sí? De definición, porque también sus compañeros del curso pasado me decían, bueno, ¿en qué momento? Sí está establecido, pero lo está organizando, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento? Yo siempre sugiero que cuando ya tengas tu problema de investigación, tu objetivo, que sepas qué propuesta quieres hacer, puedes acercarte primero a la directora del profesorado, a la coordinadora, ¿sabes? Y ella, con ella practicar, ¿no? Sale, quiero hacer esto, quiero proponer esto, ese es mi objetivo, esta es mi pregunta de investigación, y de ahí le puede dar sugerencias, ¿no? Para que se acerquen a diferentes doctores y ustedes también platiquen, ¿no? Con ellos. Si no se asigna de manera autoritaria ni aislada. Se dialoga con ustedes, ustedes dialogan con los directores, los posibles directores y ya definen si sí o si no. ¿De acuerdo? Pero es muy importante el tiempo que tengan por los asesorados o su momento profesional, la empatía, ¿sí? Y ser experto profesionalmente en esto. ¿Sale? Puede ser que la empatía para ustedes no sea tan importante. ¿Sale? Lo que quiero es un súper experto y me aguanto. No, nos caemos mal, pero trabajamos bien. Es así, es la vida. ¿No? Sí, nos queremos y nos odiamos, ¿no? Pero bueno, ese es uno. Y los lectores, decías, son tres lectores. ¿Sí? Entonces, estos tres lectores son parte de tu comité. Entonces, siempre recomiendo a alguien que eres así súper fan y vulgan mucho por lo que están investigando. Otro que está medio intermedio, sí, está bien, pero como me emociono. Y sí, un sombrero negro. Es muy importante un sombrero negro, ¿vale? El sombrero negro puede ser que tiene una perspectiva más cuantitativa, ¿no? O el sombrero puede ser, no está tan cierto de ponerle tanto énfasis a la audiencia. Van a ir pulsando, van a ir bien. Es muy importante, ya con esto termino para escuchar a Daniel, que platiquen con los otros doctorandos, ¿sí? Entonces, este año es un año muy importante para el doctorado. Están apalancando muchas cosas para que se titulen lo más pronto posible y lo mejor posible, ¿va? Eso es importante tanto para ustedes como para uno como doctorado, ¿no? Porque es parte de su imagen, de su sello. Entonces, cuenta con nosotros 100% para hacer un trabajo correcto, auténtico, ¿no? Con esto no tiene que ser un rollazo ahí, ¿va? Pero sí hacerlo de manera auténtica, concreta y que agregue valor a las organizaciones, ¿no? ¿Va? ¿Hasta aquí? ¿Todo? Ok, Daniel, escuchamos. Sí, yo tenía dos preguntas. Una sobre el estado del arte, y no sé si yo malentendí o si es correcto, pero según yo el estado del arte estaba como, ¿era parte de la bibliometría o es incorrecta mi percepción? No sé por qué se lo pidieron ahí. Igual puede ser un buen avance, lo revisamos, pero el estado del arte ya lo trabajamos ahorita formalmente, ¿sí? ¿Por qué, perdón? Lo trabajamos ahorita formalmente. O sea, el Seminario de Investigación de Habilidades Analíticas 2 es estado del arte y las herramientas de procesamiento de datos con el doctor Rodríguez Camilo. ¿Sale? Ok. Ok. Sí, o Sí, sea, probablemente yo me lo entendí ahí. Digo, yo hice toda la parte de bibliometría, pero asumía que ahí estaba también el estado del arte. O sea, nada más fue como un ok. malentendido.
No, 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 Doctora, ¿podría repetir eso que acaba de decir? Es que de repente no se escucha tan bien. O sea, ¿qué es lo que implica lo que le preguntaba ahorita el compañero Daniel? O sea, a ¿qué ver, tendríamos que... Sí, dígame, perdón. si quieren lo apunto, ¿quieren que lo apunte? O no, vamos, Yo por mí sí, ah, pero no sé si todo el mundo ya lo tenga Sí, así de sí, tan claro. por favor. ¿sí? Ok, va. Entonces, voy. Espérame acá. Nada más Y para dice, entender qué tendríamos que tener construido, digamos, al momento. O sea, creo que la parte del director, directora de tesis y las 3 o 4 elementos que tiene que tener, bueno, por lo menos a mí ya me quedó claro y me dio de como un acuerdo. poco de quiénes podrían ser. La parte de los entregables todavía no tanto, la verdad. Sí, de hecho no lo hemos revisado, ¿no? Ok. Y aquí ya lo tienen arriba en Brightspace, lo que hay que entregar, ¿no? Ah, ok. Entonces, el estado del arte es cómo se relacionan, o sea, pueden recolectar casos de éxito, ¿sí? Vinculados a la estrategia que quieren promover, ¿no? Modelos, sí, de análisis de datos, modelos de diseño de la propuesta o algunas metodologías. Por ejemplo, yo luego soy fan de Design Thinking, que es viejito, pero sigue trabajando. Eso ya lo tienen en Brightspace, ¿vale? ¿Qué variables? Luego hay variables que no contemplamos, ¿no? Que tiene, no sé, el abandono, por ejemplo, del carrito, ¿no? En e-commerce es muy impresionante, es más del 70%, ¿no? Y siguen investigando por qué se da, y entonces, pues es un paper que habla justo de este abandono del carrito en la compra y en e-commerce, ¿no? ¿Qué ejemplos y contraejemplos puedo yo encontrar de investigaciones con relación a mi problema de investigación sobre el suceso que yo quiero desarrollar? Yo siempre recomiendo que los contraejemplos los busquen después de la cuarta semana, ¿vale? O sea, no solamente por qué sí funciona, sino por qué no funciona, ¿vale? Entonces, para no crear ruido, no busquen ahorita, ¿vale? ¿Cuáles esos recolecciones de investigaciones, de modelos, de estrategias, de variables están más cercanos a mi problema de investigación? ¿No? ¿Qué contexto? ¿Se acuerdan que no comparemos cosas distintas? ¿No? O sea, no pongamos investigaciones que tienen que ver con una dimensión del objeto de estudio, pero no tienen que ver justo con mi problema de investigación. A veces los papers nos hablan de prepruebas y pospruebas, no necesariamente algún modelo, pero sí el estar probando alguna estrategia, ¿no? Si las estrategias, qué resultados y desde qué paradigmas. ¿Por qué desde qué paradigmas está en verde? Porque justo todo eso, cerrando con los paradigmas, que es lo que ya comprendes al término del estado del arte, puedes tomar decisión sobre qué paradigmas, qué postura teórica es la que tú quieres asumir. ¿Verdad? O sea, qué es lo nuevo, qué es lo reinterpretado. ¿De acuerdo hasta aquí? Ahora vamos a nuestro entregable. ¿Sí? Que aquí reacción. Entonces, ¿qué queremos? Es un texto de 30 cuartillas con 30 fuentes de información, ¿sí? Que vamos a escribir, ¿sí? Partiendo primero de hacer el ejercicio de problematización, ¿sí? Entonces, esta problematización que pongo aquí no es parte del estado del arte, pero sí es mi filtro para hacer el estado del arte. Es justo lo que estamos haciendo ahorita. Estamos revisando este problema de investigación, nuestro objetivo, y dices, pues es que está muy amplio. ¿Cómo lo aterrizo? ¿Qué me interesa promover? Eso es problematizar. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Será? Lo vamos haciendo juntos, no se preocupen. Sí, entonces, el planteamiento de preguntas alrededor de elementos metodológicos que ya se tienen, su pregunta, su hipótesis, sus objetivos, estableciendo, ¿sí? La descripción del aquí y ahora como recorte de realidad que enmarcan su investigación doctoral. ¿Vale? Es decir, en qué país, en qué organizaciones, en qué giros, en qué tipo de estrategias, en qué momento. ¿No? Luego dice, todas son decisiones que van tomando conforme van leyendo papers, ¿sí? Conforme van revisando papers actualizados. No es pensar solitos, ¿sale? Sino justo la revisión de cada publicación te permite ir aclarando sobre qué enfoque quieres, qué recorte, qué variables y qué dimensiones, ¿vale? Luego dice,
redes semánticas o los prompts, o sea, ustedes ya saben hacer prompts, pero como voy aterrizando, igual podemos hacer un ejercicio de cómo seguir aterrizando con una red semántica. ¿Se acuerdan que ayer les decía que Van Dyck dice que las palabras son como el tapón de una gran bolsa de significados? ¿Va? Entonces, ese ejercicio lo podemos. Dice análisis de escenarios e investigar, identificando factores macro, micro, determinantes, condicionantes organizacionales, de pruebas, ¿no? Igual este ejercicio, si quieren, de prompts, ¿va? Ok, es lo que vamos haciendo, problematizando para tener mayor claridad y poder redactar qué es lo que queremos investigar en nuestra tesis doctoral. ¿Va? Olvídense de los porcentajes, ya les dije que para mí es relativo, lo tenía que poner, pero pues están trabajando su tesis. ¿De acuerdo hasta aquí? Luego, la tercera semana, pues ya tendremos nuestro problema de investigación, hipótesis general y específicos, ¿no? Definiendo pertinencia, alcance, viabilidad, que no es el estado del el apartado, pero otra vez nos permite filtrar, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, esta parte de viabilidad y pertenencia, alcance, ya lo hicieron en su primer capítulo, pero ahorita ya afinarían esos elementos metodológicos y entonces pueden dar esa sencilla argumentación. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Para todos? ¿Sí? Ok. Luego, tenemos aquí, les digo otra vez, esto ya lo tienen ahí, porque es un proceso de trabajo, ¿están de acuerdo? No es, tienen que tener todo el proceso y en los cortes. Para la cuarta semana dice cuadro con problema de investigación, hipótesis objetivo general, ¿no? Dice los objetivos específicos con 7 es suficiente. Hacemos el ejercicio juntos. ¿Qué pasa con los objetivos específicos? Si tú haces más de 7, esto es por experiencia, lo que empiezas a enlistar son actividades y no objetivos. ¿Sí? Y dijimos, tenemos dos tipos de objetivos, los objetivos de trabajo. Que si yo tengo 7 objetivos de trabajo, los puedo traducir en objetivos de conocimiento. Es decir, que quiero construir a partir de determinada actividad. Más o menos hasta ahí. ¿Sí? Luego, entonces, dice descripción de cada uno de los elementos metodológicos dentro de la redacción, ¿no? Argumentando el por qué, el para qué, cómo, dónde. O sea, vamos a presentar nuestros elementos metodológicos ya afinados con las decisiones que ustedes toman. ¿Sí? ¿Qué estamos? Se congelaron o yo me congelé, pero bueno, aquí con la internet. Entonces, ese es para nuestra semana 4. Obviamente podemos ir avanzando más rápido. ¿Verdad? Bien. Luego dice, exposición de riesgos, eso es constante. A mí me gustaría, sí, no para la próxima semana, pero sí para la tercera, hacer una sencilla presentación. No me interesa diseñar diapositivas o el Canvas, no me interesa la información para contrastar y seguir avanzando. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué pasó, Daniel? Aquí tengo otra pregunta. Y yo el semestre pasado tuve muchísimos problemas para encontrar información referente a mi investigación, que básicamente es algo que no se ha hecho, ¿no? O sea, la mezcla de ¿El slide? tópicos para mi investigación no es algo que no se ha hecho. Entonces, en mi caso, y esa era otra de mis preguntas hace ratito. Tengo que revisar bien cómo está mi marco contextual, porque probablemente en ese marco contextual yo puse alguna bibliografía de hace más de 5 años. ¿Por qué? Básicamente porque no se ha estudiado esta temática del branding con el impacto que genera la música en los anuncios, ¿no? Entonces, el doctor Hidalgo me recomendó un par de libros, no papers, libros, sobre algo relacionado a la música en las diferentes marcas. Entonces, nada más voy a echarle un ojo para ver si no puse nada más allá de 5 años en mi marco contextual para moverlo al marco histórico. No, no tienes que mover nada de tu capítulo 1. Ok. Y Nada. otra pregunta. Entonces, tomando esto en cuenta de la presentación de papers, digamos que yo encontré papers enfocados en un tema como muy particular, otros papers en otro tema muy particular, pero entre ellos no hay como una conexión. Yo presentaría, en mi caso igual, probablemente alguno de mis compañeros, presentaría este tipo de papers que probablemente no tengan una conexión entre ellos. Puede que no tenga conexión, pero tú la haces de acuerdo a tu problema de investigación. ¿Vale? Es justo lo que yo voy a investigar, o sea, esa conexión. Ok. Entonces,
Em, mi paradigma es siempre hay algo que sí ya se publicó. ¿Ok? Esa es mi premisa. ¿Verdad? No quiere decir que tengo ahorita la evidencia, ¿ok? O sea, yo voy a buscar, no es parte también de lo que les ofrecí, yo voy a buscar papers. Si tú me dices, Daniel, yo necesito un paper donde enlace música y marketing, música y publicidad, más yo feliz, ¿sale? ¿Ok? Lo buscamos. A mí me fascina la semiótica, ¿no? Este, y si pero en algún momento nos topamos con investigaciones de Cuba, ¿no? Que también tienen mucha tradición en la música. Y también voy a buscar si quieres, ¿vale? En esta búsqueda para hacer ese match. O sea, lo ideal es que si no lo tiene la relación, cuando presentas tu paper, ¿no? En tu estado del arte, la vinculación es esto, por la variable, por la perspectiva, por la postura teórica, por los indicadores que están utilizando, por la manera en cómo describe la relación entre la publicidad y marketing, perdón, entre la música, el marketing, la música y la marca, ¿no? ¿Sale? Más o menos hasta ahí. Sí, todo claro. ¿Sale? Ok, va. Entonces, lo ideal sería que de aquí al viernes o seleccionar algún paper actual que tienen ahí ya en primer capítulo, ¿sí? Y lo revisamos, ¿vale? Para ver cómo lo podemos aprovechar, qué nos está diciendo ese paper. Puede ser un libro, sí, ¿vale? ¿Qué pasa con los libros? Ya se producen mucho más rápido. Sí, totalmente de acuerdo. Pero luego el propósito del libro no es el mismo del paper. Sí, normalmente el paper es un corte de una investigación. El libro es más descriptivo, conceptual, valiosísimo, ¿sí? O sea, los dos son muy, muy valiosos, ¿va? Entonces, lo que quiero decirles es, no busquemos tantos libros, sino más papers, ¿vale? Porque justo nos facilitan y nos van a ejemplificar cómo bajar las variables, recolectar y procesar información y poder medir y proponer. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, si hay algo en lo que dicen, no estoy tan de acuerdo contigo, adelante, es correcto, ¿vale? Yo lo que estoy aquí, que digo que ahora soy un andamio, ¿no? Desde más de Camario, soy un andamio, entonces estoy para apoyarles, entonces no quiere decir que piensen como yo, sería absurdo, ¿no? Bueno, ni siquiera con los chavos de licenciatura. Entonces, yo lo que les planteo es un paradigma, ¿no? Me escuchan y dicen, sí, no, son más o menos. Entonces, ese ejercicio, ya su cerebro dice, yo estoy definiendo mi paradigma explícitamente. ¿No? Más o menos hasta ahí. Entonces, podemos acordar que normalmente no entregan los sábados, sino los lunes a medianoche, ¿sale? Para que tengan todavía el tiempo todo el fin de semana y el lunes a medianoche nos ponemos de acuerdo de fecha, ¿sale? A mí me gustaría que entregasen el lunes de la semana, terminando la semana 3, ponemos fecha, no se preocupen, nos vemos la próxima sesión. Este, y ya la cuarta revisamos esa entrega escrita. Más o menos hasta ahí. Y en esa entrega escrita serán 5 papers nada más. ¿Sale? Dentro de lo que se busca y busca desde ahorita, ¿no? Desde lo que ya hicieron, vas seleccionando y vas pegando. Yo, por ejemplo, lo que hacía era escribir, meter mis citas sexuales y demás, y de repente imprimía, y era un recortadero y una de Durex como no tiene nada para darle secuencia lógica. ¿Sale? Ese era como mi estilo. Ya unos compañeros me mostraron un software así fascinante de post-it digitales. Le digo, no, yo necesito ver todo el monstruo completo. Pero cada quien tiene su estilo, ¿vale? Siempre hay que llevarle la mano al lector, eso sí, y hay que argumentar por qué es valiosa tu perspectiva, tu investigación, tu variable. ¿De acuerdo para todos? ¿Sí? Ok, Elisa, díganos. Doctora, yo tengo una duda. Lo de empezar, bueno, con esto de leer los papers, eh, sobre qué tendría, perdón, qué tendría que leer, porque es que ya me hice un poco bolas, o sea, porque, por ejemplo, ya tenemos el marco histórico y contextual. Ujú. Para conformar el estado del arte, o sea, ¿qué tipo de papers que no tengan que ser históricos y o del marco contextual tendrían que ser ya de casos, de De los casos, casos, por de ejemplo, campo.
yo me estoy enfocando en el tema de las crisis gubernamentales. O sea, yo estaba, o sea, en mi contextual, sí puse, por ejemplo, la del COVID. Yo estuve trabajando en agua y drenaje de Monterrey, entonces me tocó llevar la crisis del agua. Esa es otra de las cosas que, pues que tengo experiencia, pero que quiero aterrizar. Entonces, digo, partiendo de que empiezo a leer papers, porque ahora sí ya me revolví. No, usted tranquila. Estamos construyendo, ¿están de acuerdo? Estamos trabajando en proceso. Entonces, ¿qué sucede? Si tú me dices el drenaje en tiempos de COVID, ¿qué hicieron otros países, otros gobiernos sobre el drenaje, sobre medidas de prevención, lo que tú sabes como experiencia? ¿Qué hicieron? ¿Quiénes participaron? ¿Funcionó o no? ¿Pidieron el alcance, el impacto de las medidas de prevención que aplicaron, ¿no? O las medidas de comunicación, la estrategia de comunicación a los grupos sobre qué se estaba haciendo, por qué se estaba haciendo, por qué ese malestar que podría generar en una comunidad iba a resolver un problema con relación a la calidad del agua y el drenaje y demás. Más o menos hasta ahí. O sea, ya no es postura teórica. Por eso les digo, paper descriptivo, publicaciones, artículos descriptivos, no. Esto de la comunicación entre el gobierno y la comunidad es fundamental, o sea, no, gracias. Pero si me dice, se midió el alcance y la efectividad de comunicación entre gobierno y comunidad con estos instrumentos bajo estas dimensiones, estos fueron los resultados, estos fueron los parámetros que utilizamos. Va, de la compra. ¿Sí me explico para todos? Perfecto. Sí, 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 sí. Todos, ánimo, compañeros. Ustedes pueden estar más jóvenes que yo, ¿no? Sí, 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 no, sí. Ninguno tiene 60. Bueno, yo este año cumplo 60, pero No, solo todos estamos como muy bebés, no, o sea, sí nos tienes que agarrar de la manita y llevarnos porque estamos así. esa es la, no, yo feliz de acompañarles. Son súper Gracias. expertos. Yo aprendo muchísimo con ustedes y por eso también estoy tan motivada. Siempre me dicen, es que cada vez que hablas del doctorado como que te emociona. O sea, me emociona casi de todo, pero más porque es un gran logro, ¿no? ¿Sale? Es un gran logro porque yo no soy experta igual a ustedes, es otra herramienta, ¿va? ¿Ok? Entonces, para mí, de lugar es ir construyendo. Entonces, si yo digo, papers no teóricos, no conceptuales, por favor, busquen, sí, estrategias aplicadas, medición de estrategias, modelos de evaluación de, ¿sí? Variables puestas a prueba sobre tal, ¿ya? ¿Hasta aquí? Sí, ok, Andrés, ¿qué pasó? Díganos. También un poco en crisis, como el resto de los compañeros, muy parecido a lo que el aporte de Lisa. Yo entendí un poco el marco histórico sobre la evolución histórica de las teorías de la parte epistemológica de lo que estoy investigando sobre el mercadeo y sociolingüística, cómo el lenguaje se utiliza de manera estratégica dentro del mercadeo. Y ya en la parte contextual me estoy enfocando en la ciudad de Medellín y específicamente un tipo de slang o de argot que se utiliza en Medellín. Asumo que ya el estado del arte es obvio los papers de los 5 a 3 años más recientes, pero también cómo logran congruir es, porque creo que esa es la parte que todavía no me ha quedado muy clara. A ver, contexto en la historia, valiosísimo, ¿sí? Les damos referentes, ¿sí? Sí, Lo soltamos y ahora, ¿qué se ha analizado? O sea, cuando tú hablas de rescatar la cultura y entonces utilizarla en la publicidad, ¿no? ¿Qué es lo que- específicamente cómo el uso de este tipo de slang de lenguaje informal le da mayor autenticidad a la promoción de bienes y servicios. Y mi Pausa. campo de estudio es Pausa. Medellín. ¿Mm? Espera. O sea, hasta ahí, ¿sí? Estás Sí, manejando, estás diciendo algo en lo cual tú crees, esa es tu hipótesis, correcto. ¿sí? Entonces, como premisa, como hipótesis, te pregunto, ¿qué datos tienes para decir que esa premisa, esa hipótesis es verdadera? ¿Quién lo ha medido? ¿Quién lo ha investigado? ¿Sí? Sí. ¿Lo han medido en el diseño de la estrategia o también han medido sobre los resultados con la audiencia, con el mercado? ¿Les ha gustado o no? ¿Se sienten incómodos o no? ¿Detona la decisión de compra o no?
detona la fidelización o no, pero necesito esas publicaciones, ¿va? Perfecto. Lo más cercanas posibles a tu objeto de estudio, a tu problema de investigación, ¿va? ¿Ok? No puedo buscar papers de la cultura coloquial o el sociolecto. Buscaba yo el sociolecto y el marketing, ¿no? El sociolecto, entonces también es esta jerga, ¿no? De que ciertas tribus, ciertas comunidades utilizan. Entonces, en México tenemos la publicidad de la cerveza indio, por ejemplo. La cerveza indio, tú dices, wow, esto es otra cosa. Muy elegantes estas tribus, ¿no? Tatuadas, la indumentaria, la vestimenta, pero es muy elegante y muy limpia, ¿no? Muy estética. Sin embargo, sí puede aportar, ¿no? Uno como adulto puede decir, pues a los chavos les puede gustar que no ves ayer ejecutivo tomando la cerveza, ¿no? En el superrestaurante, lo estás en la calle con la banda, ¿no? Yo puedo decir, relaciones, los chavos lo piensan, los chavos se quedan con eso, aunque lo que detona la compra es simplemente consumir alcohol, el más barato, y el de los cuates, el del líder, ¿no? El de quien nos invita, la cerveza. No, no lo sé, ¿va? Entonces, yo puedo enseñarles estrategia, puedo tener expertos, hice pocos grupos, revisé métricas, ¿no? De comportamiento del consumidor con relación a marcas de productos similares, sí, pero ¿qué pasa con la otra parte? ¿Sí? Más o menos, ¿sí me estoy explicando? Y no te estás explicando muy bien. Lo único para terminar de aportar es complejo que a la especificidad de lo que yo lo quiero investigar, que es en Medellín, a lo mejor sí puede haber varios papers que han medido ese efecto que tiene el uso del lenguaje en la promoción de ciertos bienes y servicios en otras culturas, en otros países, pero que igual me sirven perfectamente. Ok. Es correcto, es correcto. Sí, habiendo escrito, ¿no? En tu tesis, ¿cuáles son esas diferencias? Ujú. ¿Ya? Perfecto. Entre estos países que tú comparas. ¿Va? Yo recuerdo hace muchos años hubo una campaña para, no las familias pequeñas viven mejor, que es desde los 70, sino más cercana. Y entonces lo que hicieron fue entrevistar a parejas jóvenes y la producción era en blanco y negro. No les daban yo, ellos hablaban con su propio lenguaje coloquial, Ujú. expresando qué esperaban de la familia cuando tenían la construcción de las. No supe qué impacto tuvo, pero de que eso no solo se volvió Ujú. popular. O no sé si recordará o haya analizado en algún momento las campañas, el de que el que le pega a una le pega a todas. Salió ahí hasta Carmen Aristegui, artistas como retones que les habían golpeado, y entonces era el que le pega a una le pega a todas. Y dije, pésima estrategia, porque entonces el sádico está feliz, porque le pega a una y le pega a todas, ¿no? Entonces, o enciérrale, tuvimos que cerrarle la llave para cuidar el agua y no funcionó, ¿no? Entonces, sí estamos en un momento muy especial en Latinoamérica, en donde lo indígena, lo autóctono, las tribus tienen mucho poder, ¿sí? Sí. Tienen mucha presencia, tanto formal en asociaciones civiles, ¿no? Con el consumo, así como en la producción de contenidos, ¿va? Y otras tribus Entonces, sociales también, ¿no, doctora? sí, sí, Bien. sí, 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 sí. Sí, yo no ni sospechando, ¿no? La verdad. Por eso hablábamos de la capacidad de sorpresa ayer, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Hasta aquí, ¿vamos bien? Ahí Aunque vamos, sea ahí vamos. delito, o sea, sí, 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 digo, pero me estoy explicando, se sienten cómodos, un poco angustiados, pero Sí, es normal. sí, es Ah, aterrizarlo. sí, Es va, aterrizarlo. Yo creo que como dice ok. Heidi, los tienes que llevar de la mano porque Estamos hay bien, que... No, bebés. yo contenta y vamos avanzando, ¿sí? Mi papá leía selecciones, la revista Selecciones Direct Lights, ¿no? Entonces yo solamente leía las caricaturas y los chistes en ese tiempo y entonces aparecía un señor, ¿no? Con su saquito, y al lado de una construcción muy grande con una grúa, ¿no? ¿No? Estaban ahí construyendo un edificio y había una grúa con una gran viga, ¿sabes? A la altura, pues aquí, ¿no? Entonces agarra el señor, abre su saquito y saca un martillo de este bol, ¿no? Y empieza a pegar a la viga. Y los albañiles le chiflaron y se burlaron de él, ¿no? Dale, y estuvo ahí, y de repente la viga empezó a moverse peligrosamente y salieron corriendo los albañiles, ¿no? Entonces hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí, ¿ok? O bueno, la era del hielo, ¿se acuerdan de la ardilla, ¿no?
y la bellota. Se le digo que acercar necios como la ardilla, ¿no? Que ya cuando cerró la casa productora, pues ya el video, ¿no? Donde ya finalmente la ardilla se quedó con la bellota, ¿no? Resucitó y demás, pero finalmente ya se quedó. Entonces se cierra el ciclo. Creo que fue Disney que compró ya toda esta casa productora con todo su contenido. Entonces, avanzamos, angustia normal, ¿vale? Normal, normal, todos, por más experto que estén, a menos que solamente he tenido un doctorante que dijo que estudiaba el doctorado por gusto. Y todo el mundo, wow, por gusto está complicado, ¿no? Pues, ¿ok? Entonces, terminamos de revisar la tabla, Sí. ¿sí? Sí. Para cerrar esa parte. Pues se Ah, supone que todos estamos aquí por gusto, nadie nos puso una pistola, ¿no? no, pero él no tenía necesidad de absolutamente estudiar nada, ¿no? No, por gusto, ¿no? Mala comparación, pero es como en los 80s que la gente de Alcurnia estudiaba diplomados de arte, ¿no? Entonces eran señoras, como decíamos en ese tiempo, como muy encopetadas, ¿no? Sí. Entonces, él estaba puro gusto. Pero sí, obviamente ustedes tienen gusto, tienen pasión, tienen compromiso con ustedes mismos, con su marca personal, que pueden ustedes agregar en las organizaciones, ¿sí? De valor y obviamente en la comunidad, ¿no? Creo que también esa parte es fundamental, no perderla de vista, ¿va? Semana 5 dice matriz de fuentes de información en APA 7, ¿no? Al menos 20 fuentes de información, pero ya es para la quinta semana. La próxima sesión les voy a mostrar esta matriz. Esa matriz la hizo el doctor Rodríguez Parillo, ¿va? Yo luego no la pido más que hasta el final para justo pasarle esta estafeta porque les puede llevar tiempo, ¿sale? Les puede llevar un poco de angustia, pero para mí lo importante es leer y redactar, ¿sí? Leer y analizar papers pertinentes al problema de investigación, redactar, ¿sí? Y ya como resultado podemos tener esta matriz. ¿Qué tiene esa matriz? Tiene justo la publicación, de la publicación, tiene qué categorías están manejando la publicación, de esas categorías, cuáles son los indicadores, cómo se miden y cuáles son los parámetros. Esa es la tabla que siempre ha manejado el doctor Parrillo. A veces no podemos llegar a esa tabla porque vamos madurando en el desarrollo del estado del arte, pero si el 70% de los papers que vamos a trabajar tienen investigación de campo, métricas en el mundo digital, si estos estándares variables, estamos del otro lado, suficiente. ¿De acuerdo hasta aquí? Sí. Otra cosa que recomienda luego el doctor Rodríguez Padilla es que tengan acceso a una base de datos. Luego la base de datos se las da en la empresa, ¿no? Para hacer los ejercicios. Y si no, se comparten base de datos o él comparte alguna, por eso tampoco se preocupen. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces regreso a la tabla. Es que si no, no los veo, y prefiero, aunque no nos vemos a los ojos en pantalla, ya está comprobado, de todas maneras me ayuda, ¿no? Ok. Entonces, fuentes de información, para la quinta semana ya tendríamos 20 fuentes de información, ¿no? Ahorita vemos cuántas quieren tener ya listas para la próxima semana. ¿No? Igual me pueden decir tres, perfecto. ¿Sí? Tampoco es el número por el número. En la semana 6 al menos 30 fuentes de información de 3 años a la fecha, está en amarillo porque 3, 5 años, suficiente. Sí, luego me dicen, en el año de que se propuso, o de que se autorizó, que se publicó, o sea, no se complica, ¿sabes? De que se publicó. Entonces ya el estado del arte se entrega de al menos 30 citas textuales, podemos bajarle a 20, no importa, dentro del estado del arte alineadas a elementos metodológicos, ¿vale? Luego hacemos ya la entrega de redacción final, integrando de forma sistémica las últimas aportaciones. Y a la última sesión, sería el último viernes del semestre, o sea, terminamos 7 semanas, 7 viernes, 7 sábados. Entra el doctor Perdida el octavo viernes, octavo sábado, y la última semana, el último viernes trabajan conmigo y el último sábado trabajan con él. ¿Vale? En esas últimas sesiones hacemos este pitch, ¿va? Que la verdad pues es muy dinámico. ¿Y para qué nos sirve? Pues obviamente el pitch son 3 minutos, ¿no? Un error. Dos, sí, por supuesto. Pues, a ver, cuando ustedes venden un producto,
Se Es un del venció. Edicto Page, ¿no? Ajá, exacto. ¿Sí? Entonces, lo encontraste en el elevador. 3 minutos. Entonces, 3 minutos. Pensando que en el primer minuto no es que te compran la idea, pero sí deciden escucharte. Es la idea de avance. ¿Vale? Son 3 minutos. 3 minutos que no es tanto lo sustento epistemológico, no, 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 no. O sea, ¿qué propones? ¿Para qué sirve? ¿Qué necesitas? ¿Y cuánto cuesta? ¿No? ¿Cuánto va a dar? ¿Cuál es el valor agregado? Entonces, ese ejercicio es muy padre porque, o sea, no solamente es eficiente, sino es padre porque genera una sinergia en el grupo, porque a veces les es muy difícil a algunos doctorandos quitarse el sombrero escolar. O sea, dicen presentación y ¡pum! ¿No? Hacen una presentación, no nos sirve una presentación escolar. Como están en este proceso de dominio de su tesis, se hacen bolas, ¿no? Entre todos los elementos y no acaban de amarrar para qué sirve, ¿no? Y qué necesitas. Normal. Otros son sensacionales, ¿no? Sensacionales. Acaban en 2 minutos de la compra, por supuesto. Pero es un ejercicio muy, muy bonito porque también, obviamente, todo el grupo colabora, ¿no? Oye, me gustó cómo hiciste esto, oye, te faltó aquello, ¿no? Oye, hubiera yo hecho esto. Toda esa parte es muy buena porque algo que siempre les digo es que su tesis también se debe notar de que es de comunicación y mercadotecnia, ¿no? ¿Vale? No es una tesis de administración plana, es de comunicación y mercado. Entonces, eso es parte también del ejercicio. Y la maravilla del cerebro es que cuando uno dialoga con uno mismo, cuando uno escribe, cuando uno lee, cuando uno verbaliza, el cerebro estructura. Es decir, ¿sale? Hasta que no uno verbaliza, empieza a tomar el cerebro estructuras, porque todos tenemos en la cabeza modelos, se le llaman modelos cognitivos o representaciones cognitivas, todos, ¿va? Así como recordarán cuando en Inglaterra habían definido, no sé si los 40 o los 30, no sé, o más atrás, habían definido que genéticamente uno podría identificar a las personas malas, ¿no? Los asesinos, los criminales. Entonces, en sus hallazgos científicos, habían llegado a la conclusión que un criminal tenía sus labios anchos, su boca grande, su nariz grande y sus fosas nasales anchas. Y corresponde a la raza de... Los negros, qué mala onda. Exactamente, comprobado científicamente, ¿va? Hasta ahorita, bueno, recuerda que en internet cuando a alguien se le ocurrió buscar fotografías de gorilas, aparecieron personas, que fue un gran escándalo global, ¿no? Y que tuvieron que ponerse las pilas para que no volviera a suceder eso. Sin embargo, nosotros sabemos que los algoritmos tienen prejuicios, y no son los algoritmos, sino son quienes programan los algoritmos, si ustedes lo saben mejor que yo. Sale LinkedIn también, o LinkedIn, pues obviamente tiene sus prejuicios, de qué color de piel, de qué universidad, de qué país. ¿Va? Todos esos son los filtros que normalmente se tienen y seguramente en lo que su objeto de estudio lo mismo. ¿Va? ¿Ok? Entonces, el hecho de verbalizar, el hecho de hacer esas sencillas exposiciones del paper favorito, no es para que nos den un resumen de qué trata el paper, sino subrayarlo, decir, esto me gustó, con eso estoy de acuerdo, ese teórico no lo conocía, ¿no? Esta variable me gustaría medirla, o ya hemos medido esa variable, pero no con esas métricas, ¿vale? Porque estableces todo lectura, es un acto, o sea, cuando es un acto es que yo estoy dialogando con el texto, y aquí dialogamos para ver qué es útil para mi tesis, qué es útil para contestar mi pregunta de investigación, que es útil para contrastar mi hipótesis y llegar a decir si es falsa o es verdadera. ¿Hasta aquí? ¿Qué pasa si la hipótesis es falsa? Pues al menos ya sabes que es falsa. Y quien haga otra investigación va a decir, esa premisa, esa variable no es correcta. Para conseguir conocimiento nuevo. Más o menos hasta ahí. Otra imagen que me gusta compartir es que se imaginan un cuarto oscuro, así completamente oscuro. ¿Sí? Ni cuarto hay, pero todo está oscuro. Y ustedes entran al cuarto con una lámpara. Prenden la lámpara hacia donde ustedes iluminan, es lo que ven ustedes como realidad. Lo demás no saben qué es. ¿Cachan? Cuando hablamos de recorte de realidad, categorías, etiquetas, es justo esa parte iluminada. Si la mueves, va a ser otro universo, ¿sí? Otros factores. ¿Va? ¿Sí?
Entonces, cuando tú haces tu tesis, haces una propuesta, un modelo aplicativo. Excelente. Oye, ¿de dónde salen? ¿De qué seleccionaste organizaciones, reporte, variables, muestras, métricas? Oye, pero ese es un paso específico que yo hice sobre determinadas organizaciones, determinados sectores de metal, determinado tránsito, sí, de los consumidores. ¿Lo puedo llevar a otras empresas, a otros casos? Por supuesto, porque el proyecto aplicativo, la estrategia, se va a adaptar dependiendo de tus necesidades. ¿Ok? Por eso es importante identificar variables para construir tu proyecto y entonces ya tu empresa, tú como profesional en la empresa donde estés colaborando, pueden utilizar este modelo. No quiere decir que se utilice solamente, específicamente, para el momento de organización y variables que tú seleccionas. ¿De acuerdo aquí? ¿Ah? Entonces, vamos con calma. Yo les decía ayer, la tesis es un proceso de comprensión de tu tiempo de estudio. No eres experto sobre tu objeto de estudio al final de tu tesis. Por eso les dije, tesis no, por favor. Las pueden leer, por supuesto. No hay que citarlas. ¿Ah? Porque siempre hay algo que pudiera no ser completamente verdadero. ¿Ah? Porque es un proceso, es normal, es un proceso, es normal. Ahora, ¿han escuchado aquello de objetivo y subjetivo? ¿Sí? Que si el conocimiento es objetivo o subjetivo. ¿Qué sería una cosa y qué sería otra? Colegas, Creo que la doctora. objetividad tiene que ver con si está probado. ¿Ok? Sí, Y muy la bien. subjetividad es algo que tú crees, pero a ver si es cierto. Ok. ¿Quién Eso más? creo. Para mí, el objetivo es que una comunidad científica, académica significativa esté de acuerdo con la forma de algo, con la interpretación de algo, versus la subjetividad tiene que ver con la interpretación propia del ser de cómo funciona algo. Ok, de acuerdo. Entonces, la objetividad sí es conocimiento comprobado, ¿sí? Comprobado científicamente, formalmente. Pero científicamente no significa solo lo cuantitativo, solo lo positivista, solo la métrica. ¿Eh? También tiene que ver con lo cualitativo, tiene que ver con modelos de interpretación y con modelos de construcción de la comunidad sobre esa representación. ¿Ah? Por ejemplo, les digo siempre es cuasi cuáles, son dos caras de una sola moneda. La hermenéutica es un método científico, aunque muchos todavía no lo aceptan, ¿no? ¿Vale? La hermenéutica es un método científico. El neopositivismo es, método, es una postura teórica que tiene como un método el método científico. ¿Se acuerdan del problema, la hipótesis, la experimentación? Ese es el modelo clásico que salió del neopositivismo. Entonces, tenemos varios métodos, un método heurístico, ¿vale? Tenemos varios métodos científicos, porque son científicos, porque construyen conocimiento verdadero, creando un método formal. ¿De acuerdo aquí? Entonces, valiosísimo que consideremos que el conocimiento objetivo, ¿no? La objetividad tiene que ver con esta prueba y el respaldo, ¿sí? El respaldo de la comunidad, como dice Andrés. O sea, ya tenemos décadas que sabemos que podemos tener varias verdades sobre un mismo suceso. O sea, diferentes comunidades en el mundo tienen distintas verdades y todas son verdaderas. Todas son objetivas, todas son científicas, no hay una sola. O sea, perdón. Ahora bien, cada uno de nosotros tenemos ser mejor. Ya, es que llevo ya empecé de la hora aquí en el Starbucks y está frío y entonces ya protestan mis piernas. Me falta ir la conchita. Y eso por un mal hábito del trabajo. Sí, yo no debía estar así, pero estaba en un área trabajando muy caliente, ¿no? Todos estábamos ahí, todo el cuerpo caliente, estaba trabajando, de repente me decían, te abre el jefe, y pum, salí yo volando, pero a un pasillo que había muchos chiflones, muchas ráfagas de viento frío, por eso, ¿no? Tampoco había acondicionado en el coche. Entonces, de las interpretaciones del sujeto. Son discusiones muy viejas. Lo cierto es que el sentido común también es conocimiento verdadero.
De hecho, el sentido común es lo más escaso en el siglo XXI, ¿no? Donde así, este, pero el conocimiento cotidiano, el sentido común, ¿quién te lo ha confirmado? La experiencia, generación tras generación. Y se ha heredado ese conocimiento de generación en generación, ¿sale? Entonces, ¿es conocimiento verdadero? Sí. Los mismos estándares que científicos, ¿no? ¿verdad? Mm. Hay una investigación de este neurocientífico que les decía Andrés Monroy, ¿no? Y él analiza empaques. Si quieren, lo vemos. En la internet no está el video, es de una conferencia que dio. De hecho, en Sudamérica, no me acuerdo de esos webinars. Tengo la grabación porque nos compartieron a quienes estuvimos ahí. Y se habla de un círculo dorado en el diseño de empaques o carteles de publicidad de cine, ¿no? Este círculo dorado, este triángulo dorado, realmente se denomina así, justo te pone a los personajes como las guerras galaxias, ¿se acuerdan? Está en medio el héroe con la espada láser. Todo hace un triángulo. Entonces, el cerebro, lo que te explica Andrés, es que neurocientíficamente no es flojo, pero sí le gusta trabajar con patrones, ¿vale? Hay que optimizar, ¿no? Entonces, este triángulo, esta manera de enfocar las figuras para que nuestro cerebro sea más fácil de su tarea, ¿no? Le sea más fácil la tarea. Ya se decía de Leonardo da Vinci y todos estos grandes pensadores de la humanidad, pero no había la prueba científica desde las neurociencias, desde utilizar estos aparatos para la medición del impacto de esta representación. ¿No estás ahí? ¿No? Lo que sí, o sea, es subjetivo porque es del sujeto, ¿no? Ahora, lo que sí es subjetivo es cuando yo doy mi opinión y pienso que solamente por ser mi opinión es verdadero. ¿Vale? Eso es subjetivo. Eso no debe suceder. Cuando es subjetivo, cuando yo dije que iba a investigar al segmento C más en la microsegmentación de unos niños de 3 a 5 años en el consumo del iPad, bla, bla, bla. Y eso fue lo que dije. Pero en realidad me quedé con los niños de 10 años porque con ellos sí pude platicar, ¿verdad? Entonces estoy siendo subjetivo. ¿Por qué? Porque me estoy alejando de la realidad del objeto de estudio que yo dije que iba a investigar. Hasta aquí, ¿verdad? Entonces, no hay que ser subjetivos, no. Por eso también los papers nos facilitan bajar la teoría a categorías, de las categorías a los los indicadores observables y medibles. ¿Vale? Entonces, el paper que te va a decir, estos son mis indicadores, tú vas a esta categoría y así lo medimos. Tan, tan. ¿Ok? Y me va a dar luz sobre las decisiones que yo quiero tomar. ¿Ah? ¿Ok? Más o menos. Por ejemplo, el grupo pasado teníamos, el pasado o antepasado, tenemos una persona de Liverpool y su tesis era sobre el digital, ¿no? La certificación de lo físico y lo digital. Muy en boga estaba, fíjense, estaba en una posición privilegiada para tomar decisiones. Y aquí les voy a dar un tip. Una cosa es saber hacer, otra cosa es querer hacer y otra cosa es poder hacer. Eso es un señor que se llama Juan Prado. ¿Ustedes saben hacer? Sí. ¿Quieren hacer? Sí. ¿Tienen la voluntad y la decisión y el puesto de trabajo para tomar esa decisión? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hay gente que sabe hacer, pero no está en el puesto, en la posición para tomar la decisión. Es ahí donde entra la gestión, ¿sí? Porque hay gente que tiene ese poder de decisión y dice, no me interesa, muy bonito tu proyecto aplicativo, pero aquí no entra. No, oiga, está comprobado, tiene que ser, no me interesa. ¿No? Y puede ser que el mando me le diga, me late, yo sé que eres experto, yo sí quisiera hacerlo. Cuenta conmigo 100%, pero yo no decido. ¿Bien? Entonces, en este caso, con la compañía, ¿sí me explicas aquí? ¿No les molesta para que les preguntes, estamos bien hasta aquí? ¿No? Porque para Muy mí bien. son pequeños cortes. ¿Sí les molesta? No, no molesta, al Ok, contrario. son Vamos bien. pequeños cortes. Todo Va, bien. ok. Ya no voy a preguntar, ustedes me dicen, ¿no? Pero me dicen, ¿estás insegura? No, manito, estoy trabajando para ti, necesito saber cómo voy. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa con Liverpool?
sí nos hablaba de la necesidad, por ejemplo, de cambiar anuncios, por decirlo. No les voy a decir la tesis. Sí, cambiar anuncios, ¿no? Letreros ahí dentro de la tienda física y entonces ya saben esto que tenemos ya décadas de que consulten internet, después voy a la tienda física y mismo consulto. Pero algo que no había comentado y trabajando en un grupo llegamos a esa sugerencia es aprovechar la base de datos que tiene Liverpool. Y si le digo, es impresionante la cantidad de información. Ahora la cuestión es, luego las empresas no capitalizan la información, no la sistematizan, no la formalizan, no la comparten como conocimiento, ¿no? Para mejorar sus objetivos. Entonces, en las organizaciones donde estén, ¿no? Si es pertinente, vean esa posibilidad. Hay información, está formalizada en datos, está formalizada en modelos de decisión. ¿Qué se ha hecho con ellos? ¿Verdad? Porque nunca partimos de cero, nunca partimos de cero. ¿No? Y en ese caso, con su compañera era como muy explícita la necesidad de aprovechar estos datos que ya se tienen. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que hago yo entre información y datos? Que la información, a ver, siempre les hago no sé si como son metodólogas al tuétano, me quedó marcado. A ver, si yo tengo, voy a hacer un pay de manzanas, ¿sí le gustan las manzanas? ¿Verás? ¿No? Voy a hacer un pay, ¿no? Ok. Voy a bajar todas las manzanas del árbol. Voy a cosechar todas las manzanas. No. No, porque Voy a vas a hacer un pie. Ay, excelente. Ok, esa es una. Y la otra es que las manzanas tienen distinto nivel de madurez. ¿Cierto o no? Nunca habían Sí, contestado eso de número de manzanas. Perfecto. Ah, Sirven. entonces, yo no recojo información, yo recolecto. Hay un criterio. ¿Sí como con las manzanas? Sí, la cantidad de manzanas y el nivel de madurez, ¿no? Sí, Pero es hay como, un tema muy importante a considerar es si la manzana que se elige no es la correcta para el pie, no va a saber bueno. También hay que saber diferenciar cómo podemos utilizar las manzanas buenas de las malas y cómo podemos aprovechar las malas para otras cosas. excelente. Perfecto. ¿Sí? Es más, mi maestro de sexualidad de licenciatura, que también era psicólogo, psicoanalista, ¿no? Y psicología de la infancia, ¿no? Entonces, si yo tengo una manzana, ¿no? Debe la manzana, ¿no? Bueno, entonces empieza a lanzar la manzana, ¿no? Ese tiene buen peso, ¿no? Ok. Es verdad, ya vieron los colorcitos, rojito, amarillo, ¿no? Una buena rica, está fresco, ¿no? Pues, ya que lo olí, después ya lo muerdo, ¿no? Entonces, ¿no? En ese tiempo era tema de sexualidad, pero bueno, sirve para todo, ¿no? Porque ahora los chamacos no nos van al mercado y guardan toda la fruta que ven. Sí. Entonces, aquí, pues, conforme nos marca Daniel, igual ya recolecté, que sigue siendo un criterio, no todas, solo una manzana. De esa parte, deben estar con cierto nivel de maduración. Es más, yo puedo leer qué manzanas me urge utilizarlas para que no se me echen a perder, como dice Daniel, y otras guardarlas para la siguiente semana. Todo eso son criterios. ¿Sí? Ustedes definen los criterios, ¿ve? Para recolectar esa información. Cuando esa información se convierte en datos, cuando los procesas. Y aquí tenemos varios criterios: la cantidad, el olor, el peso, nivel de madurez, y le podemos agregar otros criterios. ¿Va? ¿De dónde salen los criterios para mi tesis? De los papers. ¿Sí? Vas diciendo, esto me gusta, esto no me gusta, esto es pertinente. Y obviamente de su expertise, por favor. Por supuesto, de su expertise y del diálogo y orientación de su director de tesis. ¿Va? Pero no es algo de cómo seleccionar, qué seleccionar, no, eso es. A ver, ¿qué se ha hecho? ¿Ha funcionado? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué ha medido? ¿No? ¿Le puedo entrar a esta herramienta del SPSS? Le entro. Va. Bien. ¿Sí? Entonces son papers, su expertise y su director de tesis. ¿Va? Pero siempre hay que especificar criterios, porque si no voy a tener mucha información que no es útil. Ustedes saben que toman decisiones no sobre información, no sobre datos, sino datos que han sido agrupados en modelos de decisión. Entonces ustedes deciden entre A, B y C. ¿Va? ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Ya?
Entonces, toda esa recolección de información hay que estructurarla así, hay que prever esa estructuración. Es decir, pues voy a recolectar todas las métricas de tránsito de la 1 a las 3 de la tarde de McDonald's, ¿no? No, no aguanto. ¿Por qué es ahora? Pues no, pues esa hora casi no compra. Entonces, ¿por qué te sirve hacer eso? ¿Sí? Más o menos hasta ahí. Porque si no puedo ser subjetivo, ¿no? Yo afirmo que mi modelo va a resolver las ventas en línea de McDonald's y voy a agarrar engañando, ¿no? El horario en donde compran menos. Y te digo, pues ya es subjetivo. Entonces tu estrategia, tu modelo aplicativo no va a funcionar. ¿Ya? ¿Ok? No se angustia. Ustedes están construyendo, están abonando ya una perspectiva, dimensiones, variables, la pasión que tienen por su objeto de estudio, lo que quieren agregar. Eso ya es un gran avance, ¿no? Para comprender, para abrir la matrusca, ¿no? Y estar entendiendo las dimensiones y factores de ese objeto de estudio, pero ya con esa posibilidad que te da el doctorado de hacer un paréntesis y tomar distancia. Así como cuando van al museo a ver algún cuadro, ¿no? ¿No? Tomas distancia, ves detalle, los pincelazos, ¿no? ¿Sí, no? O no sé. Es ahorita que la compañera está en Madrid, cuando yo fui allá a ver el Palacio, ¿no? Al Museo del Prado, ¿no? Las Meninas de Velázquez, ¿no? Yo no soy de informarme mucho, pero yo quiero sorprender. Sí, fíjate, Anita. Entonces, cuando volteé y vi el cuadro, casi lloro, ¿no? Porque en mi vida había yo pensado, tener esa oportunidad y la gente alrededor de diferentes países, ¿no? ¿Sale? Y entonces vas agregando, cada uno va agregando su experiencia, ¿no? Porque hay cosas que no es sin... Les cuento una anécdota más. ¿Sí les sirven las anécdotas? ¿No? ¿Ven? ¿Sí? Cuando yo fui al Museo de la Reina Sofía, ¿qué pasaba allí? Llegaron niños así en fila, ¿no? Niñitos de primaria, de kinder, ¿no? Chiquititos. Y todos fascinados viendo las bollitas ahí entrando, ¿no? Al museo. Y de repente los vimos, pero con pintura en la nariz, amarilla, blanca, roja. Y después descubrimos esto era por los grupos, o sea, cada grupo de niños tenía un color distinto en la nariz, ¿no? Y ya se detiene la maestra en un cuadro de Migo, ¿no? Y estamos todos los adultos ahí fascinados. Entonces les pregunta a la maestra, niños, ¿qué ven el cuadro? Una señora gorda. Yo, ¿cómo? 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 Porque tenemos muchos filtros, ¿están de acuerdo? Y los niños tienen menos filtros que nosotros. Entonces, ya cuando dijeron mujer gorda, dices, pues sí es cierto. ¿Qué más ven? Vamos a ver un grupo pajarito. Y dices, pues sí es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero decirles es que cuando definimos criterios y variables, vamos armando justo ese cuadro, ¿vale? Y entonces, en ese procesamiento y ese armado del cuadro de las variables, dices, oh, sorpresa, este monstruo no lo había visto nada. ¿Ah? Porque no habías tenido la posibilidad como profesional experto de hacer una pausa y tomar distancia, ¿sí? O hacer un zoom, ¿no? Un mini shot en función de lo que guste. Pero justo su tesis es ese paréntesis. ¿De acuerdo aquí? ¿Vale? Por eso es tan importante su capacidad de sorpresa, porque entonces difícilmente van a manipular sus criterios para que confirmen su hipótesis. Difícilmente van a dejar pasar datos que van a confirmar una variable y no la otra. Vas a descubrir que la independiente pues no era la independiente, no era la dependiente, ¿no? Pero todo es un proceso muy que tiene que ver con leer, procesar, lo que están recolectando y sí tomar decisiones. ¿Qué pasó, digamos? Duda. Qué tan viable es que después de que hagas todo descubras que lo que tú creías es mentira? Eso está No, gañón. 100% nunca. No, 100% no, no. Mi premisa es que nunca se da. O sea, por algo lo estás pidiendo, ¿sí? La cuestión es que se le había seleccionado tu cerebro para confirmarlo, ¿sabes? Algo que hace, por ejemplo, Andrés en su video, sí van al súper, como van al Sí, mercado,
hay letreros, ¿no? Hay de tanto, hay de tal, 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 tal. Entonces, lo que dice que es que el cerebro se acostumbra a patrones y entonces nos muestra muy rápido, aparte de este ejercicio que no nos voy a decir cuál, para igual lo hacemos aquí, es lo que es estacionar el cerebro. Entonces dice, les voy a pasar los precios, ¿no? Que ven constantes, muy rápido. Resulta que primero los precios los muestra con diferentes formas, rombos, no solamente es el rectángulo tradicional, no. En México es la cartulina amarilla con negro, ¿vale? Sino que diferentes formas, diferentes colores, y entonces no distinguimos nada, ¿vale? Hasta que nos muestran el patrón con el mismo tipo de forma y el mismo color y demás, identificamos que son los precios. Es decir, el cerebro ya tiene patrones, sí, que son representaciones cognitivas y nos volvemos selectivos, ¿va? Y lo proceso. ¿Va? Entonces, no es que llegue a ser mentira, sino que las variables, lo que había distinguido el cerebro, ¿sí? Cuyos lentes estaban con una mirada profesional, distinguió algo, ¿no? Que luego con la teoría, los papers, el ejercicio de medir, bajar indicadores, cambiaron sus lentes. Entonces ves otras cosas, las mides, o sea, ves lo mismo pero diferente. Por eso el video de se acuerdan de lo mismo pero no es igual, ¿no? Sí, más o menos. Pero son expertos, por algo quieren investigar lo que quieren investigar como tesis doctoral, por eso quieren hacer esa propuesta como proyecto aplicativo. Sí, hay una apuesta, ¿vale? Pero no está terminado el MOOC, lo vamos a terminar con la tesis. Sí. Ok, me queda un minuto. ¿Quieren comentar algo? ¿Alguien quiere comentar? Aunque sea una persona para cerrar el día de hoy. Muchas gracias por la humildad y la paciencia que nos vas a tener que tener. Es que todos partimos de lo mismo, todos, absolutamente todos. Sí, estamos muy ¿Sale? babies, muy babies. No, pero son súper expertos en lo que hacen. Por algo están aquí, por algo están aquí. Son súper expertos, cada quien tiene su expertise y aborda el grupo, ¿no? Sí, papá, pero no se vean como bebés, son súper expertos y hay una distancia muy corta entre la tesis y su expertise. Calma, vamos construyendo. Pero sí hay que trabajar, no se hace solo. ¿Listos? Muchas gracias, doctora. Gracias. A ustedes, buen fin de Gracias. semana. Bonito fin a Cuídense todos. mucho. Bye. Listo, muchas Porque gracias. a ustedes, cuídense. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Cuídense. Bye bye.